médica, clínica, obstétrica, está dada por nuestra práctica como médicos, y sobre todo lo que a mí me interesa que ustedes comprendan como alumnos que están en formación, es cuándo, por qué pedir una ecografía, en qué momento del embarazo, y qué es lo que esperamos ver en esa ecografía, ¿sí? Porque nosotros tenemos presente de que la ecografía está al alcance de la mano, pero tenemos que saber en qué momento pedirla, porque eh, depende del momento de la gestación que vamos a solicitar una ecografía, es lo que nosotros vamos a ver en esa ecografía, y lo que tenemos, lo que podemos ver. Tenemos una ecografía en un embarazo de bajo riesgo y un embarazo, digamos, en el cual no surgen complicaciones. Tenemos que pensar que una ecografía vamos a hacerla en el primer trimestre, una ecografía vamos a hacer en el segundo trimestre y una ecografía en el tercer trimestre. La ecografía del primer trimestre, básicamente, lo que nos va a servir a nosotros es confirmar la gestación, que la gestación esté justamente intrauterina, que la gestación esté en su lugar. Recordemos que puede haber embarazos ectópicos o puede haber enfermedades trofoblásticas que tienen que ser diagnosticadas en el primer trimestre. Vamos a confirmar la evolución de esta gestación, de acuerdo a la edad gestacional, si coincide con su fecha de última menstruación o no. Hay que recordar que la mujer, si nosotros calculamos a través de su fecha de última menstruación, es uno de los iconos más exactos que tenemos, pero también es factible de errores, porque las mujeres en sí son ciclos totalmente regulares lo que tienen, tampoco son ciclos exactos. Puede haber un error en la interpretación de la menstruación, como pequeñas pérdidas que se producen en el primer trimestre y la mujer lo interpreta como última menstruación, o puede haber que haya sido exacta realmente la última menstruación, pero al tener ciclos irregulares no coincidir realmente con la edad gestacional del embarazo. Y es por eso que la ecografía del primer trimestre es la indicada para fechar el embarazo correctamente, ¿sí? Obviamente que vamos a determinar el número de esos fetos, la cronicidad en el caso de gestaciones múltiples, si es un embarazo único, obviamente no vamos a tener mayor implicancia en esto, pero si el embarazo es múltiple es muy importante determinar la cronicidad, y ya hablamos sobre el tema, y está en la clase, y es de suma importancia porque en el segundo trimestre uno puede hacerlo, pero es mucho más engorroso y es mucho más fácil tener errores, así que vamos a hacerlo en el primer trimestre. Y bueno, vamos ya ingresando a lo que habíamos dicho con respecto a la detección de aneuploidías. Vamos a detectar aneuploidías, vamos a valorar, digamos, malformaciones anatómicas mayores que se denominan, que se pueden observar en el primer trimestre. Y vamos también a hacer la determinación de los índices de pulsatilidad, que es un efecto Doppler de las arterias uterinas, que juntamente con el peso materno, la presión arterial media materna, y el índice de pulsatilidad, y también incorporando otros marcadores como son los antecedentes de la familia, los antecedentes personales y antecedentes hereditarios maternos, vamos a valorar el riesgo de preeclampsia, ¿sí? O sea que en el primer trimestre tenemos todo más o menos eso, ¿sí? Y tenemos aparte la posibilidad de detectar malformaciones mayores, detectar posibles o riesgos elevados de aneuploidías, trisomías, y tenemos la posibilidad también de detectar la paciente de alto riesgo de hacer preeclampsia temprana. O sea que es un estudio que no puede faltar cuando uno aborda la obstetricia, es un estudio que tiene que estar presente, ¿sí? Tiene que estar presente y porque necesitamos tener todos esos datos. Cuando uno pide la ecografía del primer trimestre, el feedback del ecografista, del especialista, tiene que dar toda esa información. Y esa ecografía se va a hacer entre la semana 11 y la semana 14. Entre la semana 11 y la semana 14, que es cuando encontramos la longitud embrionaria máxima, que es la medición que hacemos desde el polo caudal al polo cefálico. Lo vamos a hacer entre las mediciones de 44 milímetros a 84 milímetros, ¿sí?
También podemos hacer ecografías previas, se pueden realizar ecografías previas, justamente con lo que yo comencé diciendo, ¿no? Para descartar enfermedades trofoláticas, para ver la ubicación y ver la actividad. Pero entre la semana 11 y la semana 14 no puede faltar la ecografía del primer trimestre. Luego de allí tenemos que pasar a la ecografía del segundo trimestre. Hay algunas ecografías que se denominan morfológicas tempranas, que se realizan entre las semanas 16 y 18, que se dejan para algunos casos en seguimientos de embarazos patológicos que se han diagnosticados en el primer trimestre. Pero si el embarazo sigue su curso normal y no se detectó ningún riesgo aumentado en el primer trimestre, tanto como aneuploidías o malformaciones mayores, la próxima ecografía sería recién a la semana 20 a 22, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a valorar en esa ecografía de semana 20-22? Bueno, lo que vamos a valorar es la placenta, la ubicación, su tamaño, dónde está ubicada, ¿sí? Vamos a valorar el líquido amniótico, ¿sí? Vamos a ver la cantidad de líquido amniótico, sobre todo, ¿sí? Vamos a valorar la anatomía fetal. Y la anatomía fetal se realiza de una forma sistemática, y lo que vamos a hacer es empezar a observar desde el polo cefálico al polo caudal, todo lo que es sistema nervioso central, todo lo que constituye lo que es cerebro con sus componentes, el tálamo, el cuerpo calloso, se observan las astas anteriores del cerebro, ¿sí? Se pueden observar los ventrículos, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, se observa también la fosa posterior, donde vamos a observar el cerebelo, ¿sí? Su tamaño y su correlación con la edad gestacional. También vamos a observar la cisterna magna, ¿sí? Que se observa por detrás del cerebelo, en el vérmice cerebelar. Se puede observar también el pliegue nucal, ¿sí? El pliegue nucal, ¿sí? Que es otro marcador anatómico de importancia también en el seguimiento del feto. Y luego, bueno, vamos a observar diferentes estructuras, como por ejemplo las fosas orbitales, la comprobación del globo ocular. El globo ocular, le hago un paréntesis acá, el globo ocular ecográficamente no se ve. La única forma de observar el globo ocular es cuando observamos el cristalino. El cristalino sí se puede observar, se debe observar en el segundo trimestre, y es lo que a nosotros nos deja tranquilidad de que realmente el globo ocular está presente, ¿sí? Entonces, tenemos que observar los cristalinos, ¿sí? Y bueno, después se observan todos los elementos del cuello, diferentes cortes que se van realizando. Yo había preparado un PowerPoint más o menos para observar las imágenes y ir mostrándoles, pero no sé qué pasa con la máquina. Y después pasamos a la parte del tórax fetal, ¿sí? En el tórax fetal vamos a observar todo lo que son la parte ósea, ¿sí? La parte orgánica también a nivel de los pulmones, su simetría, su localización, su ecogenicidad, o sea, los pulmones tienen que tener una ecogenicidad particular. No voy a desarrollar todo lo que uno puede observar patológicamente, porque sería muy engorroso entrar en cada patología, pero sí importante observar los pulmones. Se pueden observar tranquilamente los pulmones, a nivel de los bronquios, se observa el corazón, su relación cardiotorácica, o sea, el tamaño del corazón, la presencia de 4 cámaras en la parte cardíaca. Bueno, el screening cardiológico básico, obstétrico que nosotros hacemos es la presencia de las 4 cámaras, o sea, las 2 aurículas, los 2 ventrículos. El corazón más o menos entre en el tórax 3 veces, o sea, la silueta cardíaca tiene que entrar 3 veces en el tórax. También vamos a determinar los septum, que es el septum interauricular. El septum interauricular, hay que recordar que está interrumpido por el foramen oval, que es totalmente fisiológico. Y también vemos lo que es el septum interventricular, ¿sí? Que el septum interventricular tiene que estar indemne, no tiene que haber comunicaciones interventriculares. Observamos los tamaños de los ventrículos, la forma, cómo están ubicados, ¿sí? Y luego se ve la salida de los grandes vasos, en los cuales vamos a ver la salida de la aorta, la salida de la arteria pulmonar. Se observa el ductus arterioso, la aorta descendente, ¿sí?
la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y ese sería el screening cardiológico básico que hay que hacer, con el cual descartamos el 80% de la cardiopatía congénita, que no es un número menor, es un número bastante importante, y debería hacerlo ese screening cardiológico fetal el segundo trimestre cualquier ecografista que haga ecografía obstétrica en el segundo trimestre. Se debería ver de esa forma el corazón, ¿sí? Después tenemos el ecocardio fetal, que es un estudio mucho más minucioso. Generalmente lo hacen algunos cardiólogos, ¿sí? Y está destinado básicamente si el ecografista besado obstétrico detecta alguna alteración en lo que acabo de decir yo. O sea, básicamente si tenemos dudas, uno no es cardiólogo, o sea, tenemos nuestras dudas con respecto a la morfología o algo que no está bien, sin llegar a lo mejor al diagnóstico perfecto, pero ver realmente que uno cuando va a buscar algo no lo encuentra o lo encuentra en otra forma o de otra localización, es la indicación de enviar a la paciente a un ecocardio fetal, ¿sí? Esto lo hace generalmente, como les decía, un cardiólogo, y quizás, bueno, tenemos en presencia de alguna cardiopatía congénita, o en lo mejor de los casos no, ¿sí? Pero es el momento de ver el corazón también, que es un momento muy importante, porque después las estructuras óseas crecen, se van conformando con mayor nivel de calcio las costillas, y el corazón se vuelve un poco difícil de observar, sobre todo cuando estamos con un dorso anterior fetal o un dorso lateralizado, sobre todo cuando pone el feto el dorso, el flanco izquierdo, donde el corazón queda un poco más alejado. Bueno, hay localizaciones en las cuales, digamos, son más difíciles de observar, entonces que el momento es ese, ¿sí? Entre la semana 20, 22 sería lo ideal, ¿sí? Se puede extender un poco más, eso depende de cómo vamos a encontrar el bebé. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ahí te preguntan, Raúl, ahí en el chat te están preguntando, ahí uno de los alumnos, Luciano Romani, ¿cuándo es mejor realizar una ecografía por vía transvaginal? Bueno, la ecografía transvaginal tiene su indicación también. Y vimos que en el primer trimestre se puede hacer transvaginal, es más, cuando estamos por debajo de las 11 semanas, la indicación es hacer la transvaginal. Y no va a dar mucha más información que la vía transabdominal, simplemente porque la transabdominal tiene que pasar lo que es piel, celular subcutáneo, la proneurosis, bueno, todos los tejidos de la pared abdominal, que por vía transvaginal no obviamos todos esos tejidos. Entonces, obviamente que lo vamos a poder hacer de una forma más simple. También, Y la ecografía transvaginal... La duda mía es que lo veo más rubio, doctor. No sé. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Y acá renegando con la tecnología, estoy con el celular. No sé qué le pasó a la computadora, así que después me tengo que poner a ver ese tema. Ah, por eso, como le decía, lo veía más joven. Digo yo, no. ¿Sí? Claro, calculo que debe ser porque tiene algunos filtros la cámara del celular, entonces bueno, se ve así. Decime cuál es la marca de celular, así lo compro, porque a mí me sale muy viejo. Está bien. Es una chanza por el día del profe. Por supuesto. Por supuesto, maestro. No, bueno, yo lo que quería preguntarte respecto a la ecografía del primer trimestre era casualmente la elección de qué semana específicamente es para vía transvaginal y qué semana para vía transabdominal. Sí tenía entendido que el screening se hace por vía transvaginal, pero hay algunos ecografistas que para diagnóstico no de screening de translucencia y eso, puedan ser indiferente la vía transabdominal que transvaginal, indudablemente en una paciente que no sea una obesa o algo por el estilo? Claro, no hay una vía predeterminada. Ahora, la mayor vía que se utiliza en el primer trimestre es la vía transabdominal, ¿sí? Si nosotros tenemos
pacientes obesas, usamos la vía transvaginal, por defecto, digamos. Pero normalmente usamos la vía transabdominal. Es mucho más simple hacerlo por vía transabdominal. Sí, Depende por la mucho. posición del feto para poder medir la translucencia y eso. Sí. Ahora, hay veces que realmente la vía transvaginal despeja un montón de dudas. Se abre otro panorama. Muchas veces los estudios se realizan de las dos formas, ¿no? Se hace algunas mediciones por vía transabdominal y otras por vía transvaginal. Y Por comentar un ejemplo, poquitito sobre la técnica de medición de longitud cervical, que también ahora se está haciendo un screening. claro. Sí, justamente a eso iba yo con respecto a la utilización de la ecografía transvaginal en el segundo trimestre. Utilizamos la vía transvaginal para la medición del cuello uterino, ¿sí? Dentro de todo lo que estamos viendo del estudio morfológico fetal, después de hacer todo el estudio morfológico fetal, completamos el estudio a través de la vía transvaginal, midiendo el cuello del útero, ¿sí? Se puede medir el cuello del útero, se mide desde el orificio cervical interno al orificio cervical externo, y digamos, el punto de corte para esa edad gestacional son los 2,5 centímetros, son los 25 milímetros, ¿sí? Tener un cuello corto en el segundo trimestre aumenta el riesgo sustancialmente para un parto prematuro. Si a eso lo vamos a relacionar que la paciente ha tenido otro parto prematuro anterior, en un embarazo anterior, le aumenta aún más el riesgo, ¿sí? Ahora, si es una paciente que es primigesta o no ha tenido un parto prematuro anterior, el riesgo se encuentra aumentado, también con un corte de 2,5 centímetros, 25 milímetros. Hubo varias, digamos, controversias con respecto a qué hacer con estas pacientes. Hubieron algunos estudios que se terminaron de hacer en este año, en el cual se había ideado un pesario. Un pesario, que es un elemento que se utilizaba para la incontinencia urinaria hace un tiempo atrás, y se utilizaba un pesario que se denominaba el pesario de Arabin, que era un pesario que se colocaba porque se estudió, y se colocaba en estas pacientes versus progesterona. Y otro tercer grupo en el cual usaba pesario más progesterona. Y los resultados fueron que el pesario no daba ningún tipo de ventaja, ¿sí? Y se descartó el uso del pesario como prevención del parto prematuro. Lo que sí se sugiere actualmente es que estas pacientes comiencen con progesterona, y en algunos casos en los cuales la longitud del cuello, ¿sí? Sea menor a 2 centímetros, o sea, estamos hablando de entre 1,5 centímetros y 2 centímetros, en algunos casos se puede utilizar un cerclaje de emergencia o de rescate, también se utiliza, que juntamente con la progesterona sí ha dado resultados. Es en este momento, obviamente, para hacer un cerclaje siempre es tarde, ¿sí? Porque se hace en una edad gestacional anterior, pero con cuellos muy cortos a esa edad gestacional, obviamente siempre con bolsas íntegras, se puede intentar un cerclaje más progesterona. Nosotros generalmente damos progesterona, se comienza con dosis de 200 miligramos por vía endovaginal. La progesterona por vía oral está proscripta, o sea, no se da por vía oral, no se debe dar por vía oral. Tiene mucho metabolismo hepático y el resultado es ínfimo cuando se da por vía oral, así que la progesterona se debe dar por vía vaginal. Se coloca como óvulos vaginales, se coloca, la dosis son 200, como le dije, por noche, ¿sí? Y la paciente lo va a seguir utilizando a medida que va avanzando el embarazo, junto con algún útero inhibidor si haría falta. Eso básicamente el uso de la ecografía transvaginal, que se hace de screening, ¿sí? A todo el mundo. A todo el mundo se debe medir el cuello del útero en el segundo trimestre, ¿sí? Digamos, es un método que es totalmente inocuo, tanto para la madre como para el feto. Está demostrado que molesta menos que un Papa Nicolau. Los resultados que podemos obtener dan mucha información,
Y los riesgos-beneficios, ni que hablar con respecto a la cantidad de beneficios que puede tener la paciente si descubrimos un cuello corto. Es, digamos, una indicación sine qua non para, obviamente, para un embarazo gemelar, ¿no? Sí, hay, dentro de lo que se puede hacer un paréntesis con el comentario que hiciste sobre cerclaje, los cerclajes con antecedentes, porque en la primigesta uno no puede sospecharlo, pero en realidad no tiene antecedentes. En la paciente que ya tiene antecedentes del cerclaje, es recomendable hacerse antes de las 14 semanas, cualquiera sea el método, ya sea el Shirocar o cualquiera, el de la técnica pasante o no, no hay problema, el de Fernández, cualquiera de las técnicas, lo único que tiene como intención es hacer unos puntos alrededor del cuello uterino para que éste no se abra cuando aumente la presión intraamniótica o el peso del feto en el útero. Existe una alternativa que es el cerclaje de rescate, como dice Raúl, que por vía vaginal tiene sus bemoles, porque una vez que el cuello se ha cortado, por más que nosotros hagamos un cerclaje, a veces no tenemos suficiente cuello para realizar el cerclaje. Entonces, y después tenemos que recomendarle mucho a la paciente de que vigile las contracciones y hacer un control ecográfico periódico. Por las dudas, esas contracciones vayan borrando el cuello y terminen cortando el cuello, porque el cerclaje ajustado puede terminar cortando el cuello uterino. Entonces existe para esos cerclajes de rescate, existe también en aquellas pacientes que tienen muchos antecedentes, que ya se diagnosticó como una incompetencia índico-cervical y que han fracasado los tratamientos con progesterona, existe también un cerclaje abdominal, es decir, se hace una laparotomía y se cose a la altura del segmento inferior. ¿Por qué? Todo esto tiene una finalidad fisiológica y anatómica. Los cerclajes tienen resultados positivos cuando tenemos longitud de cuello suficiente en donde se pueda diferenciar orificio cervical externo y orificio cervical interno. Pero si ya se ha producido un borramiento, como dice Raúl, que tiene un cuello corto, menos de 2,5 centímetros, muchas veces lo que nosotros medimos es el cuello desde el orificio cervical externo hacia arriba. Pero lo que hay que verificar, y no quiero quitarle el lugar a Raúl porque es de su tema y de su clase, es que se debe hacer un análisis donde el cuello puede tener 3, creo, o 4 formas que son de letras y que seguramente Raulito se las podrá explicar mejor. Yo después completo con el cerclaje abdominal. Raulito, si vos querés decirle lo que es la imagen en B, en I, eso. Sí, bueno, ustedes me escuchan ahí porque cambia la computadora. Estoy tratando de... No te vemos, pero te escuchamos bien. Sí. Se te escucha bien, Raúl. Bueno, porque cambié justamente la computadora, pero no puedo activar la cámara. Sí, maestro. Nosotros podemos observar en la ecografía también, que se utiliza por la vía transvaginal también, podemos diferenciar diferentes tipos de morfologías del cuello que nos pueden hacer orientar hacia un mayor riesgo de realizar el parto prematuro, ¿sí? O de tener que la paciente tenga un mayor grado o sea, posibilidad de hacer un parto prematuro, ¿sí? Hay diferentes formas que podemos verlo y que podemos, digamos, cuantificar ese riesgo, ¿sí? Básicamente eso es lo que es el aporte de la ecografía transvaginal en el segundo trimestre, ¿sí? Hay que tener presente una cosa. Nosotros estamos en presencia de un instrumento en el cual podemos alternar la vía transvaginal o vía transabdominal. Hay algunas exploraciones fetales que también se pueden usar por vía transvaginal, ¿sí?
Y tenemos algún tipo también de malformaciones a nivel uterino, también como miomas o lugares, digamos, de localización ítmico-cervicales, que también podemos utilizar la vía transvaginal. O sea, básicamente es una herramienta que podemos hacer por vía abdominal o por vía transvaginal, ¿sí? Con respecto, como decíamos, el seguimiento de la parte morfológica del feto, vamos a observar también la parte abdominal fetal, en la cual vamos a tener presente la parte de la circunferencia abdominal, que es otro parámetro también a tener en cuenta en el segundo trimestre, el cual ese corte al nivel de la circunferencia abdominal nos va a dar mucha información, sobre todo para la medición del peso fetal, ¿sí? Del peso fetal, que vamos a cuantificarlo a través de esa medición. Esto lo hacemos viendo algunas estructuras específicas que se pueden observar en ese momento, que vamos a ver la vena umbilical, vamos a ver la aorta abdominal, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la vena cava inferior, vamos a ver el ingreso de la vena umbilical fetal, a través obviamente, del cordón umbilical, y vamos a ver cómo la vena umbilical se torna más hacia la derecha, yendo hacia la parte hepática, ¿sí? Fetal, y en ese momento, y vamos a ver la cámara gástrica. En ese momento es cuando se debe medir, se debe, digamos, sí, bien digo, tomar la medida de la circunferencia abdominal para tener valorado junto con la circunferencia cefálica y el fémur el peso fetal, ¿sí? El peso fetal. Luego evaluamos la parte renal fetal, donde tenemos que ver que los riñones estén en su lugar, tengan su posición y tengan su tamaño y que morfológicamente sean correctos, que podamos observar, digamos, que no tengan diferentes tipos de patologías, desde ectasias renales, malformaciones pielocaliciales, malformaciones morfológicas como es la poliquistosis renal y otros tipos de malformaciones menos frecuentes, tumorales, ¿sí? Que también se pueden observar. Y observamos también la parte excretora renal, ¿sí? Los uréteres bilaterales que tengan, digamos, el tamaño que deben tener. Más o menos se consideran 10 milímetros, hasta un máximo de 10 milímetros. Hay algunas ectasias a nivel ureterales que son digamos, que luego en el nacimiento dejan de verse, por así decirlo, son propias del feto, ¿sí? Por eso es que hay algunos informes que vienen con dilatación de vías excretales o dilatación pielocalicial, pero en realidad al medir menos de 10 milímetros no debería preocuparnos, ¿sí? Y luego evaluamos la entrada a nivel de la parte vesical, ¿sí? Vemos la vejiga fetal, se tiene que ver la vejiga fetal en el segundo trimestre, y observamos a nivel de perivesical las dos arterias perivesicales que luego van a constituir lo que es las arterias umbilicales, que tienen que ser dos, ¿sí? Y vemos cómo ascienden las arterias hasta salir, obviamente, hasta llegar a lo que es el cordón umbilical en sí. Luego observamos la parte genital fetal, que más allá de saber el sexo, si es masculino o femenino, tenemos que ver la morfología, ¿sí? Hay alguna ambigüedad que también que se puede observar. Vemos la parte rectal, anal del feto, y posteriormente pasamos a lo que son los miembros inferiores. Y lo vamos a cuantificar y vamos a calificar a nivel femoral. Se puede medir a nivel femoral, medimos la parte de tibia y peroné, observamos los dos miembros inferiores hasta los pies. Se pueden observar el tamaño también de los pies. Y pasamos directamente de allí, se observa lo que es columna, ¿sí? Observamos la columna, la dividimos en la parte cervical, en la parte dorso-lumbar y a nivel del sacro. Lo que vamos a ver en la columna es el paralelismo óseo, el canal medular, y vamos a observar que no tengan ningún tipo de malformación a ese nivel, disruptivas, como son, por ejemplo, el mielomeningocele, que se puede observar. Acá abro un paréntesis. Esto debe ser bastante aburrido sin imágenes, pero bueno, no sé qué pasa con esto, discúlpenme. Podemos observar a nivel de la parte, digamos, del sacro, lumbar, si hay alguna disrupción a nivel vertebral allí.
y se puede ver el mielomeningocele, si es que está, ¿sí? El mielomeningocele, el paréntesis que quiero abrir yo, es con respecto a que hoy por hoy tenemos una posibilidad terapéutica, que también está en vía de estudio, pero acá en nuestro país tenemos dos centros, que es el Hospital Austral en Buenos Aires y el Hospital Italiano, también en Buenos Aires, esos dos centros que están realizando cirugías fetales, en los cuales tienen criterios de inclusión, obviamente, para estos casos, pero una vez diagnosticado el mielomeningocele, que se puede diagnosticar en la semana 18, 19, 20, tenemos que saber que existen posibilidades terapéuticas si la paciente entra dentro de los requisitos, ¿sí? Esa alternativa terapéutica nos permite que el feto sea operado, que sea intervenido, ¿sí? Intraútero. Y de esta forma vamos a permitir o vamos a darle al feto por allí la posibilidad de no tener la rotura o no tener el daño o el traumatismo de las fibras nerviosas, ¿sí? Que condenan obviamente a este niño a tener condiciones de precariedad de sobrevida, digamos, complicada, porque son niños que prácticamente están condenados a no tener una buena marcha, o a tener niños a no poder caminar, o niños que no van a poder controlar sus esfínteres, ¿sí? Entonces, si tenemos diagnosticado un mielomeningocele, sobre todo abierto, y podemos tener esa opción terapéutica, es muy importante poderlo derivar a tiempo y poder ver a ver si esto es posible poder abordar a ese binomio y poderle dar al feto la posibilidad de recibir esa cirugía fetal. Hay publicado en Argentina 3 o 4 que el grupo del doctor Adolfo Echegaray en la Universidad Austral y el italiano ya han hecho seguimiento de estos niños. Hay niños que ya han llegado a los 4 años y la verdad que si bien tienen dificultad motora, algunos controlan en cierta forma de esfínteres, pero los resultados son totalmente diferentes si no lo hubiesen hecho. Esto está obviamente en estudio permanente, hay muchos lugares en el mundo que se están haciendo, hay un grupo en México, que el doctor Rogelio Cruz lo está haciendo allá, hay otro grupo en Europa, pero bueno, la cirugía fetal en algunos casos realmente marca la diferencia y el gancho de esto está en el diagnóstico, o sea, la forma de hacerlo es diagnosticarlo a tiempo, porque hay ventanas terapéuticas que si no entramos dentro de esas ventanas son oportunidades perdidas. Entonces, hacer hincapié sobre todo en estos estudios morfológicos van a hacer la diferencia a una sobrevida de mayor calidad o no de un feto. Y muchas veces en lograr la sobrevida, ¿sí? Porque hay otro tipo de malformaciones que también se están realizando con tratamientos intraútero y pueden lograr, digamos, una mejor sobrevida. También podemos observar... sí, Paulito, cuando sí, vos termines este parámetro, ya encontré unos dibujitos para mostrar lo que te había propuesto, que creo que es interesante para esclarecer lo que le explicamos a los alumnos. Así que comparte, profesor. Sí, comparte, yo ya terminé con respecto a mielomeningocele. Bien, entonces, lo que le quería mostrar, que es lo que habíamos dicho, es que existe una medición del cuello, especialmente, como decía Raúl, en lo que es la ecografía transvaginal, que permite que el médico pueda hacer un diagnóstico de lo que es la longitud del cuello. Si me permite, Raúl, aquí ven ustedes, ¿me ven la pantalla? Sí, maestro, se ve perfecto. Sí, se ve. Bien. Este es el transductor. Ven cómo el transductor se introduce en la vagina, se enfoca el saco posterior y allí van a poder ver a través de esto la vejiga, ¿no es cierto? Y la longitud del cuello, en donde puede verse el orificio cervical interno y el orificio cervical externo y la longitud del mismo, lo cual hace de que el operador pueda medir el cuello y, siguiendo los parámetros que decía Raúl, los cuellos de 2.5 centímetros son los de riesgo. Y lo que salió también para criterio grosero para los que hacemos ecografía
sin ser especialista, en la longitud cervical también podemos ver 4 posiciones del cuello que se las determinó con las letras, la T, la I, la V y la U. En donde ustedes ven la T, que sería el orificio cervical interno, y el orificio cervical externo. Allí la I, o Y, mejor dicho, donde ustedes ven cómo el orificio cervical externo ya se ha entreabierto. Se ve el canal del cervical mucho más corto y el orificio cervical externo. En la B, indudablemente, B corta, fíjense en la dilatación que tiene el orificio cervical interno, prácticamente se ha borrado, es muy pequeño la longitud cervical y solamente puede estar el orificio cervical externo. Y por supuesto, en la U, a donde no es más que un agravamiento de la B, porque prácticamente se ha dilatado ya todo el cuello, no existe canal cervical. Esto es lo que un ecografista que, sin ser especialista, puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros los tocoginecólogos tenemos un ecógrafo en nuestro consultorio, queremos hacer algunos diagnósticos, pero también tenemos que tener conocimientos mínimos y básicos, porque si no, lo que tenemos que hacer es derivarla al especialista. Y en un ejemplo directo de ecografía, ustedes van a ver ahí cómo se mide, cómo se pone el caliper del orificio cervical externo al orificio cervical interno, y ahí está la medición, le da 36 milímetros, lo cual implica que este es un cuello que no tiene el inconveniente de tener un cuello que ha perdido longitud. Por el contrario, acá tenemos otro, miren cómo la membrana uvular se mete dentro del cuello, esto ya sería una forma de V, o casi de Y o de V, en donde ustedes ven que la longitud del cuello es solo de 9 milímetros, lo cual esto implicaría un alto riesgo de parto prematuro. Lo de los cercajes no se los digo porque no viene al caso, solamente quería comentarles esto y pedirle disculpas a Raulito, que no es mi intención quitarle su audiencia, sino solamente colaborar en este tema para que los alumnos tengan algunos otros datos que muchas veces les puede hacer falta, e incluso para la hora de las preguntas, porque estas son preguntas groseras que uno puede llegar a hacer en los exámenes. Gracias, Raulito. No, por favor, maestro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. A ver, me voy a fijar ahora que tengo la compu. ¿Cuáles serían las condiciones para poder operarlo intraútero aparte del diagnóstico precozmente? Pregunta Nieto Agostina. Bueno, acá son los riesgos-beneficios. No nos olvidemos que una laparotomía en una paciente con un embarazo en el segundo trimestre, entre las 22 y las 28 semanas, tiene alto riesgo de desencadenar una amenaza de parto prematuro, y por qué no un parto prematuro. Entonces, estoy hablando de que son cerclates de rescate en pacientes que ya no tienen otra alternativa y que tienen antecedentes de haber perdido varios embarazos por incompetencia ísmico-cervical. Entonces se hace una laparotomía como para hacer una cesárea y se busca a nivel, se hace un corte en el segmento inferior como para hacer la cesárea, se baja la vejiga y a esa altura, por debajo de la vejiga, quedamos con el cuello del útero, se pasa una cinta hilera o un Tycron número 6, que es lo mismo que se usa para el cerclaje por vía vaginal, y se lo anuda alrededor del cuello. Algunos consideran de que como es muy vascularizado, no es necesario hacer puntos. Entonces hay que pasar se llama aguja de Reverdén, que es una aguja curva que rodea el cuello y se trata de llegar hasta del borde lateral izquierdo al borde lateral derecho. Ahí se engancha la cinta hilera, se la trae de nuevo hacia el borde lateral izquierdo y se la anuda en el centro, es decir, se la anuda en la mitad del cuello, a donde teóricamente estaría la incisión de la cesárea próximamente.
Esto en algunas pacientes ha dado resultados porque no tienen otra alternativa. Y yo no tengo la gran experiencia, pero he hecho más o menos unos 10, 12, de los cuales 1 o 2 fracasaron y entraron con contracciones y lamentablemente hubo que intervenirle y sacarle el cerclaje porque se hacía el parto. Pero en el 80% anduvieron bien. Todo implica el momento de la indicación, tiene que ser antes que el paciente comience con contracciones, hacer una muy buena uteroinhibición, dejarla al paciente en reposo un par de días y después funciona muy bien. Es decir, cerclaje de rescate por vía abdominal para casos muy electivos en donde han fracasado el resto de las técnicas que Raulito les comentó. Y a propósito del cerclaje artificial, o sea, el pesario de Abadín, creo que se llamaba, Sí, también, sí, Aravín. Aravín, se le dio, ¿por qué? Porque ¿cómo podría decirle? Diferente de los pesarios de antes, lo que pasa es que no todos conocen los pesarios. Los pesarios eran como una arandela de silicona. Ustedes piensan, a ver, los que conocen un poco más de tareas de la casa, los O-ring que vienen ahora, que son como unos anillitos de goma que van entre dos superficies que tienen que unirse, dos caños. Hoy uno de los caños tiene alrededor un O-ring. Ese O-ring es para que haga una mejor unión y no pierdan agua. Bueno, los cerclajes, los pesarios que venían antes eran una arandela, ¿no?, de siliconas que no se ponían en el fondo de saco para sostener la vejiga que caía, pero no tenía nada que ver con el de ahora, que se tiene que meter dentro del cuello del útero. Es decir, tiene que tomar al cuello del útero y aprisionarlo. Entonces, cuando comienzan las contracciones, ese llamémosle pesario, actuaba como un cerclaje en forma externa, es decir, no dejaba que el cuello se dilataba. Pero, como eso no va cosido, se escurría, lo expulsaba al anillo. Es decir, que llamado pesario, y yo le diría que sería un cerclaje artificial o un cerclaje plástico, porque la idea es meter el cuello del útero dentro de ese anillo. Tal cual. Sí. Bueno, creo que había un grupo chileno que estaba haciendo ese trabajo y al final no anduvo. Sí, ¿sabés quién, Raúl, habló de eso y tiene experiencia? El doctor Jad Lurmir, que lo trajimos nosotros a Fago, sí. ha dado charlas sobre amenaza de parto prematuro, y ahí él nombraba, porque ellos hicieron una casuística bastante grande en el hospital de Filadelfia. Entonces, allí es donde ellos adquirieron la experiencia y también tienen indicaciones muy precisas para que realmente dé buen resultado. Perfecto. Bueno, de 10, espectacular. El viejo le puede contar anécdotas, ¿vieron? Por supuesto. Sobre todo ahí el Raúl están haciendo una pregunta. Sobre todo del Dice, si pesario. puedes andar un poquito. Sí. Está bien. Está bien. Ahora los urólogos ya los prolapsos le ponen mallas, pero también le ponen malla a todo el mundo y hay un alto riesgo de fracaso en las mallas. En donde anda muy bien son en los slim, para la incontinencia de orina. Eso anda muy bien, hay muy buena experiencia. Pero en la malla propiamente dicha, esa que se pone para sostener toda la vejiga, creo que están sobreindicadas. Es decir, se indica demasiado y por eso fracasan. Yo todavía, ahora ya les voy a mostrar una foto de lo que es un prolapso de 4º grado, que ya no se ven, ustedes no lo van a ver nunca, porque eso se veían en las mujeres que tenían muchos partos vaginales y que se dejaban estar, y esa paciente, si uno le pone una malla para prolapso, fracasa. Esa paciente hay que hacerle una histerectomía en primera instancia para sacarle el útero, que es el que pesa y el que se prolapsa. Porque si querés levantarle el útero a una mujer que tiene un prolapso de 4º grado, indudablemente que vas a fracasar si no le sacás el útero.
porque es el elemento de peso. Y la vejiga se levanta con doble jareta y luego allí se puede poner una malla, pero poner la malla sola, tipo slim, en un prolapso de 4º grado, yo creo que va al fracaso. Ya ahora cuando terminemos, a los que se queden y les interese, les voy a mostrar unas fotos que realmente no van a ver porque ya no hay consulta de ese tipo. Sí, perdón. Hay unos alumnos que están preguntando sobre el test de Manning. A ver, yo quisiera preguntarle a los alumnos, ¿saben o entienden lo que estamos hablando, lo que está hablando el doctor Serra o el doctor Volati? Porque por ahí a lo mejor este tema específicamente lo que están hablando de que son las pérdidas, cuando se producen las pérdidas de embarazo y están hablando de los cerclajes. Ese es un tema más ginecológico. Obviamente que por ahí lo han visto en ginecología, por ejemplo, a ver, Agustina García, que prende la cámara. ¿Agustina? Se fue al súper. ¿Está Agustina? No, Doc, no tiene cámara. A ver, prende la cámara, quiero escucharte. No tengo cámara. No tengo cámara. Y si no, tampoco tenés micrófono. A ver, Jorge Soria. Jorge Soria. Vamos, Jorge. Jorge Soria. Estoy de la computadora. Sí, bueno. Cámara, Bueno, yo voy a comentarle algo a los alumnos. Por ejemplo, en los prácticos que yo tengo con los alumnos que me tocó a mí y que seguramente a ustedes ya se les ha comentado, para que yo les ponga el presente tienen que tener la cámara y tienen que tener el micrófono. Porque si no, el otro día nos tocó, digamos, un caso de que una de las alumnas, bueno, le estaba preguntando y no me contestaba, y después me comentó que estaba desde el celular en un consultorio, digamos, médico, esperando un turno. Yo está bien, no todos tenemos nuestras situaciones especiales, todos tenemos nuestra vida particular. Pero, por ejemplo, yo en este momento no estoy operando y estoy viendo acá o sentado acá con ustedes. O el doctor Volati tampoco está haciendo, digamos, alguna otra actividad y de paso tiene usted, digamos, el tiempo con ustedes. Me parece que si nosotros nos ponemos de un lado y del otro para ver que el tiempo necesario para darles a ustedes que nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque nos gusta, porque para nosotros es sumamente importante. Esto, bueno, es el tiempo que al menos tenemos que pedirle del otro lado. O sea que si nosotros le pedimos que prendan la cámara, y bueno, prendamos la cámara, veamos, hagamos el feedback, porque si no, lamentablemente, si no estamos en las condiciones necesarias, si no estamos en las condiciones obligatorias por parte de la universidad, más allá que puede ser una falta de respeto para los docentes que están haciendo el trabajo y dando la clase en este momento, me parece que, bueno, por ahí también hay que poner de los dos lados, ¿no? O sea, vamos a ser un poco más rígidos con eso. Yo a la alumna esta le expliqué, ella creo que entendió perfectamente y, bueno, estuvo un ausente. Porque, bueno, si hemos llegado a un acuerdo en que a tal horario vamos a estar 1 hora y media de práctico, mínimamente que siempre se extiende 2 horas, por las preguntas, por lo que fuere, bueno, entonces me parece que tenemos que tener el tiempo para la materia. No es que estoy haciendo otra cosa y de paso escucho el partido de fútbol, entonces escucho una clase de obstetricia. Esto es una aula virtual, entonces tenemos que agarrar y tomarnos el tiempo para esto. El que no pueda tener esas condiciones, lamentablemente, bueno, tendrá ausente. O sea, me parece que hay que ponerse un poco más estricto de ese punto de vista. Nosotros somos buenos, siempre el profe dijo, damos explicaciones, le damos más de la materia, damos todo lo nuestro para mejorar la calidad educativa, pero bueno, también tienen que poner del lado de usted y eso sí se lo vamos a exigir. A ver, Jorge Soria, no tenés cámara. Bueno, Cecilia Douglas. Cecilia Douglas. No está. Sí. Bueno, prende la cámara, doctora. A ver, con la pregunta que yo hice, ¿qué es lo que opina usted? ¿Estaba viendo la clase usted? ¿Me repite la pregunta? Sí, sí. No estaba viendo la clase.
Bueno, entonces si estaba viendo la clase y estaba atenta desde el principio, todo lo que están hablando el doctor Serra y el doctor Volati, bueno, obviamente que si nosotros tuviéramos la presencialidad y nos pasa esto, yo le pediría encarecidamente que se retire del aula, porque me parece que es una falta de respeto, que a lo mejor usted ni siquiera esté mirando o esté en otra cosa, y bueno, y el profesor está dando la clase, ¿no? O sea, me parece que esto, más allá de que nos tenemos que adaptar a los tiempos, hay ciertos códigos de respeto y de intercambio que tienen que seguir, independientemente de que estemos en la presencialidad o donde estemos. Y con respecto a eso, bueno, los ayudantes, alumnos que están tomando asistencia, todo, también yo les he dicho que si no se mantienen todo el tiempo conectados, si le preguntamos algo, que no van a tener el presente. Y recuerden que tienen que tener el 80% del presente para poder, digamos, tener una de las condiciones más allá de la aprobación de los parciales, ¿no? Y de las notas de los prácticos que les ponen los docentes. Así que yo les pediría encarecidamente que tengamos prendida la cámara, que estemos más conectados, porque si no, lamentablemente después van a aparecer cosas no deseadas cuando ustedes no cumplan con la digamos, el 80% de la asistencia que tienen que tener en estos casos. ¿Está claro? Sí, apoyando lo que disculpe, vos decís. Doctor Volati, disculpe, doctor Ser, disculpen. No, apoyando lo que vos dices, Roberto, yo veo, y es una de las cosas que me llamó la atención, es que siempre entramos 200 y pico. Teóricamente eran 250. Nunca están los 250, pero bueno, vamos a poner que se dejaron, que abandonaron, etcétera. Somos 200. Abrimos con 200 y en este momento somos 183. Quiere decir que hay 20 personas que se han ido. Entonces, convengamos lo que dice Roberto. Esto es un compromiso y es lo mismo que si tuviéramos que ir al aula del hospital de clínicas, a donde todos tenemos que estar sentados frente a un docente que da la clase. Pero el laissez-faire, que es lo que somos nosotros, pareciera ser que se va confundiendo. Entonces, la idea no es ser tiranos. A mí nunca me gustó tomar asistencia en el sentido de que yo digo, si tengo que tomar asistencia, vienen por obligación del presente y no porque les interese la clase. Pero acá lo tenemos que hacer porque si no, ustedes ven que es el libre albedrío, se confunde y es tomado con un libertinaje que lamentablemente no se asume la responsabilidad. Y piensen que van a ser médicos en muy poco tiempo. Entonces, si así van a tomar la medicina, si así van a tomar su responsabilidad de trabajo, válgame Dios que no pueda yo caer en manos de ustedes como paciente, porque entonces no les va a importar. Entonces, la idea de lo que le dice el doctor Roberto y lo que yo les digo, no es un reto, no lo tomen como que, mirá cómo nos trata, se cree que somos chicos, nos está retando. No. Es un comentario, es un consejo, es recordarle los compromisos asumidos, es hacerle ver un carácter de gratitud, lo que tienen que devolver ustedes en función de lo que nosotros les damos, porque no nos obligan a hacer todo este paneo de cosas, nos obligan a darle determinado número de clases, sin embargo nosotros le estamos otorgando más horas de nuestro tiempo, y no solo porque nos gusta, ojo, nos gusta, pero también es nuestro compromiso. Entonces ustedes también de una vez por todas empiezan a poner las barbas en remojo. ¿Por qué? Y porque si no, van a padecer las consecuencias. Y después, a la hora de las notas, uno lo ve. Los parciales pasados, ya les dije, no fue de mi entera satisfacción. ¿Por qué? Porque el tiempo de dedicación que le hemos entregado merecía una respuesta mucho mayor. Y hoy estuve indagando a un par de alumnos en el grupo mío y estoy seguro que lo que vi y la respuesta no están estudiando a la par. Es decir, hablamos algo de prematurez y como se vio hace un tiempo, ya no se lo acuerdan. Quiere decir, no. Y el parcial que viene es todo lo que es obstetricia y sus patologías propias. Es decir, y hay como 12 temas. Ya no es solamente 10 temas de la fisiología, hay como 12 temas en donde entra prematurez, restricción, gemelar, polidramio y muchos otros que no van a alcanzar los tiempos para poder, y lo van a tener
en un futuro no muy lejano. En 15 días nosotros tenemos que tomar ese parcial a lo sumo. Así que ya fijaremos la fecha, pero vayan poniendo las barbas en remojo porque vamos a tomar ese segundo parcial. Perdón, sigamos adelante. Raulito. Sí, bueno, Raúl, se te ve perfecto ahora. sí, bueno, aproveché, digamos, para tratar de solucionar. Bueno. El bache. Sí, sí, Perfecto, sí. gracias, Raúl. No, por favor. Bueno, ahora que puedo compartir un poco, por ahí el tema de que había quedado, a ver si puedo compartir acá. Vos te pusiste celoso porque yo te compartí la pantalla con esa foto, ya veo. Totalmente, doctor. Me la tiene que pasar porque no la tengo esa. No se la tiene guardada ustedes. No, está en prematurez. ¿Quién dio prematurez? No sé. Valeria. No hemos dado todavía, pero bueno, no sé quién. Sí. El micrófono, Roberto. Prematuro lo da Valeria, creo. Ella las debe tener. Si no, Sí, Valeria. Valeria tiene. Ya la voy a sacar de ahí. Está bien. Sí, no, si no, ya después te la comparto yo. Muchas gracias. Roberto me roba todo, así que no hay drama. No, esto yo, bueno, la verdad es que yo de esto, a ver, somos 187 personas acá y yo, dos palabras nomás, lo que hace el doctor Volate, el doctor Ticera con respecto a compartir todo el tema de las presentaciones, el tema de las PowerPoint, no se ve en todos lados, no se crean que es así, no es fácil, así que, bueno, siempre agradecido. El tema, seguimos, esto nada más quería compartir, a ver, si puedo ver acá. Encontré este videito acá en YouTube, no tiene, lo pueden ver ustedes también, pero aproveché también este bache para poder verlo. Y está bueno, es 1 minuto 40 nomás, habla todo eso, el tema de la espina bífida y su tratamiento. Creo que por ahí también preguntaban el criterio de inclusión para este tipo de terapéutica intraútero. Y básicamente es que la paciente sea mayor de edad, tenga mayor de 18 años, sea una paciente sana, sin patologías previas de base, no tenga cesáreas previas, que ese es un tema que está por ahí, a lo mejor lo sacan como requisito, y que tenga una edad gestacional entre 18 y 20 semanas, porque esto se programa para las 22, y que la localización de la lesión sea entre T1 y S1, que eso se puede ver también ecográficamente, y tiene que tener esa localización alta, que se justifique el riesgo. Como decía el maestro, toda cirugía fetal tiene riesgo materno, y es justamente lo que uno trata siempre de disminuir, ¿no? Entonces, si vamos, perdón, y cariotipo negativo, ¿no? O sea, tiene que ser un feto que no tenga ningún tipo de, no sé, sindrómico, ¿m? No vamos a estar operando una trisomía 13. Entonces, son esos los requisitos. No sé si por ahí creo que había una pregunta para que ingrese como candidata a la paciente. Bueno, vamos a hacer acá el video en 3D. Bueno, ahí se ve el defecto, ¿sí? Un defecto, en este caso, bastante alto, ¿sí? Si uno se quiere, estaría más o menos T1 y S1. Y, bueno, obviamente que la mano... Se ve perfecto, De Raúl. 10, gracias. Perfecto. La mamá obviamente se interna y se opera. Esto es un trabajo multidisciplinario y realmente que donde trabajan cirujanos, terapistas, hay todo un manejo multidisciplinario de la paciente. Bueno, acá se llega a ver el defecto del feto, se exterioriza. Busqué un video corto porque no vamos a hablar de milomeningocele, pero bueno, acá se puede ver lo que es la pared abdominal materna, obviamente, y esto sería el útero, ¿sí? Esto es el útero. El útero, se hace la apertura del útero, se hace la apertura del amnios, que no se ve acá en el video, se extrae el líquido amniótico y se observa la lesión. El feto, a la madre generalmente se le hace obviamente la madre está totalmente anestesiada, se hace un bloqueo raquídeo, pero para el feto se hace también drogas en el cual se logra que el feto esté quieto, ¿sí? Y a través de unas maniobras que por allí, siempre guiado por ecografía, se trata de poner que el dorso sea anterior, ¿sí? Y viene esta edad gestacional entre las 18 y 22, 24 semanas,
es por ahí la actitud más frecuente, ¿sí? Que el dorso anterior. Entonces, se observa la lesión y se procede, digamos, a suturar la lesión. Algunos utilizan un tipo de parche o tipo de material que sea reabsorbible. No ha sido el mejor resultado en nuestro medio eso, sino directamente la sutura. Esto lo realizan cirujanos pediátricos que están acostumbrados a hacer este tipo de suturas y este tipo de tratamientos fuera del útero, ¿sí? Como pueden verse acá en la animación, se soluciona el defecto del canal, ¿sí? Luego se sutura las diferentes capas del feto en sí y bien piel también y lo que es útero, y posteriormente la sutura de la piel. Esto es algunos utilizan este tipo de parche, por así decirlo, o elemento protésico, que es un elemento en el cual es reabsorbible, evitan la sutura, disminuyen el tiempo del tiempo de la cirugía, que en este tiempo, en esto el tiempo es importante, y luego hacen el cerramiento. Son las dos técnicas que más o menos se están utilizando, diferentes centros están utilizando dos técnicas diferentes, y los resultados en nuestro país, en realidad, basándome en lo que hace el doctor Echegaray, son, digamos, la sutura, ¿sí? La sutura no necesariamente la colocación del elemento este reabsorbible, ¿sí? Y con respecto, bueno, eso quería hacer el paréntesis porque me parece un tema que es apasionante en esto que es la cirugía fetal que se está viniendo, que da posibilidades y que, bueno, ustedes tienen que conocer, son los médicos del futuro, esto es a lo mejor su medicina, el que va a hacer obstetricia, incorporar dentro de la práctica obstétrica la terapéutica fetal intraútero, ¿no? Yo creo que eso se va a venir y se está viniendo. Y no solamente... Raúl, por no, fetoscopía, sí, no se ha logrado buenos resultados porque el problema que se suscita en esto es que después queda la bolsa rota con sí. el filtrado de líquido amniótico a la cavidad, etcétera, y, y los partos pretérminos, indudablemente, ¿no? Sí, Entonces, sí, te escucho. no, es que la fetoscopía es lo ideal en este caso, pero en nuestro medio eh, se necesitan algunos elementos que no estuvieron disponibles en su momento, ¿sí? Como los elementos que uno debe utilizar digamos, para hacer el procedimiento, y no tuvo buenos resultados. O sea, los resultados de acá son pocos, eh, pero no ha tenido mejor resultado la vía esta abdominal, a cielo abierto, por así decirlo. Por lo menos las últimas publicaciones del doctor Echegaray son esas. Okay. Estamos atentos, obviamente esto está, digamos, desarrollándose en este momento. O sea, todos, bueno, lo mismo en la FASGO, lo estamos viendo permanentemente en las publicaciones porque son cosas que están en pleno estudio, ¿sí? En algunos países están, digamos, autorizados, en nuestro país está autorizado, obviamente, pero son procedimientos que están en estudio. Y Doctor, sí, Pamela, Luna. sí, hay preguntas acá. No sé si más. Bueno, yo quería preguntarle a qué edad gestacional se puede hacer o a partir de qué edad gestacional. Bueno, justamente cuando yo hablé de los criterios de inclusión, son los criterios en los cuales uno tiene que cumplir para poder ingresar a ser candidata a esta cirugía, ¿sí? Son un embarazo que sea un embarazo único, que la lesión T entre, digamos, T1 y S1 sería, digamos, la localización de la lesión, porque la lesión del mielomeningo pueden ser más altos o más bajos, que el cariotipo sea normal. Se refiere a las vértebras torácicas y a las vértebras sacra, doctora. T1 Exacto. es la vértebra torácica 1 y sacra la vértebra hasta el sacro 1. Es decir, se usa mucho esta nomenclatura en las tomografías y en las resonancias para poder identificar la altura de donde está la lesión. Es decir, torácica o dorsales, no sé, creo que sí, es lo mismo, es lo mismo. en anatomía eran 7 cervicales,
las 12 creo que dorsales, Dorsales. 5 lumbares y 5 sacras que estaban unidas. Perfecto. Muy bien, doctor, muy bien. ¿Se acuerda algo de anatomía, doctor Barate? Muy bien, No, más o menos. Perfecto. No, perfecto. Eso lo podemos ver ecográficamente, doctora, para la pregunta suya. Eso lo podemos ver ecográficamente. Se hace, si es posible hacer una resonancia, se la hace, pero hoy por hoy los ecógrafos lo pueden medir perfectamente eso. Lo podemos ver a través del canal medular también. El cariotipo tiene que ser normal. La edad gestacional, como le dije, más o menos el corte es entre, para ser más preciso, entre las 19 semanas y 25.9. 25.6, perdón. Entre las 19 semanas y 25.6. Obviamente que yo les dije entre 18 y 19 serían los criterios porque la paciente necesita cierta preparación, nosotros tenemos que estudiar, nosotros, los que hacen en Buenos Aires necesitan estudiar bien el caso, ver que realmente la paciente sea la candidata que tiene que ser. Y bueno, tiene que presenciar algún tipo de otro tipo de malformación o de consecuencia, no es malformación, sino que es una consecuencia de esto, que es un Chiari, que se llama, que es un nombre en realidad que habla de un descenso del cerebelo del feto que se enclava en el nivel de la fosa posterior y, digamos, tiene un cierto grado de hidrocefalia, ¿sí? En el cual tiene que cumplir esto también. Y ser mayor de edad a la paciente. Creo que esos son los criterios, debería ver bien, pero creo que serían más o menos esos los criterios de inclusión. Pero bueno, para no ser tan pesado con mielomengocele, sí, no sé si habló alguien. Disculpe, antes de que... Sí, yo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Antes de que salga del tema de mielomeningocele occipital, le quería hacer una consulta que usted en el teórico que nos subió al canal de YouTube, como nos muestra, nos marca bien toda esa solución de continuidad. Mi pregunta es si es así, si se la ve tan fácilmente, si es evidente o si hay alguna otra entidad que nos pueda hacer confundir. Sí, yo lo que les mostré es un defecto que se observó en una de las malformaciones mayores que se ven en el primer trimestre, que es en el encéfalocele, ¿sí? Bien. El encéfalocele que se ve a nivel Esa del exteriorización de cráneo, los meninges, claro, por falta, digamos, de cerramiento del del cráneo en el sector relleno. occipital, y está la protrusión, digamos, de las meninges y, bueno, del encéfalocele, ¿sí? Perfecto. Se ve así si uno lo busca, ¿sí? Hay que saberlo encontrar. Primero lo que uno tiene que saber es que si uno quiere saber qué es lo que tiene, o sea, no es difícil que lo encuentre si no sabe qué es lo que va a buscar, ¿sí? O sea, tenemos que verlo si lo buscamos, ¿sí? Sospecharlo. ¿Puede siempre pasar? Sí, puede pasar, o sea, siempre somos humanos y pueden pasar, pero las malformaciones mayores son muy evidentes y deberían ser vistas en más del 90% de los casos, ¿sí? Pero esa no es lo de lo que estamos hablando, el mielomeningocele no es el encefalocele. Son diferentes entidades y responden a diferentes patologías fetales, ¿sí? Perfecto. Bueno, y después con respecto a ecográficamente lo que tienen que saber de pregrado, porque nos estamos yendo y nos gusta y nos apasiona y nos metemos en el tema, pero es importante eh, ver toda la anatomía fetal, me refiero a húmeros, cúbito, radio, mano, con los dedos, ¿sí? Muchas veces, a veces se logra, a veces no se logra. Las pacientes son muy, digamos, físicamente dispares, ¿sí? Tenemos pacientes realmente muy delgadas y fáciles de observar y pacientes que realmente se torna muy difícil. El estudio tiene que ser consensuado con la paciente. Uno generalmente hace una observación antes y después del estudio, si se pudo observar, si se pudo realizar bien con todo lo que uno necesita ver. Y a veces hay que decirle, mire, lamentablemente va a tener que venir mañana o la recitamos a la paciente porque el feto no estaba ubicado como tiene que ser y no responde a las maniobras que uno puede hacer para que cambie de posición, o la paciente realmente tiene un panículo adiposo importante, o tiene muchas cesáreas previas, que también eso genera cicatriz y hace interferencia. Depende
mucho de la morfología de la paciente, pero tenemos que dar cierta siempre tranquilidad a la paciente de que se pudo observar perfectamente bien el feto. La idea de la ecografía no es solamente descubrir patologías o descubrir, digamos, malformaciones o alteraciones ya sea del líquido amniótico, placentarias o fetales, sino que es hacer el seguimiento del feto sano, hacer una buena curva de crecimiento, ver que el feto en el tercer trimestre realmente haya logrado su máximo potencial de crecimiento, y dar toda la seguridad desde el punto de vista, digamos, imaginológico y obstétrico de que, digamos, las condiciones están para un buen término del embarazo, ¿sí? Eso con respecto a lo que es la ecografía normal. No sé, Roberto, si quieren agregar algo más. Yo veo acá si hay alguna pregunta. A ver, dice, gracias doctor, no lo tome a mal, gracias por sus palabras. Bueno, acá A ver qué, Raúl. sí, se le apagó el micrófono, maestro. Se le apagó el micrófono. Perdón, dentro del ¿No? contexto que vos diste la clase, la idea es en el repaso de hacer algunos hincapié o tomar algunos pirales que podrían ser fundamentales y que los alumnos puedan a lo mejor tener alguna duda. Pero en principio Perfecto. yo creo que esa es la finalidad de la clase de repaso y abrirnos a que ellos pregunten más que nada, ¿no? Uno habla, pero nuestra idea de esta clase es que se Justamente porque la clase, a preguntar. Ahí, Fernando José. la clase, digamos, del doctor Serra, perdón, maestro, perdón. Sí. La clase que el doctor Serra dio es la que dio como si fuera la clase magistral que él da en la presencialidad, es la que sale en el canal de YouTube, que ustedes pueden verla todas las veces necesarias. Siempre la finalidad de esto no es dar, digamos, repetir lo mismo, sino como el doctor dice, ampliar los conocimientos, hacerlo más práctico y específicamente sacar las dudas de ustedes. Pero bueno, no sé si se habrán visto, habrán leído el tema, por eso a lo mejor no están con muchas dudas. Pero me parece que por ahí va el tema, por un lado. Y por el otro lado, hay ciertas cosas que tienen, que como dice Raúl, por ahí no nos gusta tanto esto que hablamos mucho de esto, pero hay cosas del pregrado que ustedes tienen que saber sí o sí. Por ejemplo, ahora le vamos a preguntar al doctor Serra, ¿cuántas ecografías tiene que tener un embarazo normal? Bueno, perfecto. Para que quede claro a los alumnos. Sí, de 10. Perfecto. El embarazo normal tenemos que tener una ecografía por trimestre. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Perfecto. En el primer trimestre ya dijo el doctor Serra que hay que ver todo el tema de semana 11-14, todo, como ya lo dijo repetidas veces, todo el tema de las malformaciones, hay que hacer el Doppler de las arterias uterinas para ver la posibilidad de una preeclampsia y todo lo demás. Perfecto. En el segundo trimestre, a ver, porque esto así le vamos a preguntar en el examen. Por eso quiero que quede claro. En el segundo trimestre, ¿qué tenemos que ver, doctor Serra? Segundo trimestre es la ecografía morfológica, o scan fetal, o como se decía anteriormente, bueno, ecografía del segundo trimestre. Que lo que hacemos es el paneo general del feto, vemos sobre todo, no nos olvidemos del líquido amniótico y placenta, obviamente, ya en el segundo trimestre siempre importa, pero en el segundo trimestre hacemos más hincapié con respecto a eso, y vemos morfológicamente cómo está el feto, desde cabeza a los pies, y vemos también orgánicamente, ¿sí? Todo lo que es sistema nervioso central, todo lo que es tubo digestivo, todo lo que es pulmón, todo lo que es la parte urinaria, intestinal, ¿sí? Nos deja tranquilo en ese sentido, que morfológicamente el feto es sano. Perfecto. Y eso sería segundo trimestre. Entonces ya sabemos, primer trimestre, segundo trimestre. Y en el tercer trimestre, ¿para qué nos sirve una ecografía? En el tercer trimestre básicamente es para hacer el crecimiento fetal y ver que el feto haya logrado su máximo potencial de crecimiento, evaluar líquido amniótico y placenta, que siempre tiene que estar presente. En el segundo trimestre me quedó el tema del cuello, que ya lo dijimos, pero el tema del cuello se evalúa también en el segundo trimestre. Y el tercer trimestre es el mayor potencial de crecimiento del feto, descartar el RCU, líquido amniótico, que no haya un poli o un oligohidramnios, la localización, ubicación de la placenta,
¿sí? Estamos hablando de un embarazo sano, ¿no? Si el feto logra tomar su Sí, sí, potencial sí, de perfecto. crecimiento y descartamos todo lo que con eso lleva a la patología fetal, ya no haría falta otra ecografía. A no ser que el Sí. obstetra vea algo que le llame la atención o Yo no. le, yo le agregaría lo siguiente. Lo que Roberto pregunta es en un embarazo normal y Raúl contesta exactamente en un embarazo normal serían las indicaciones de una ecografía por trimestre. Podríamos agregarle hoy, en función de los screening, que también entraría dentro de los embarazos normales, no ya específicamente buscando antecedentes, pero los screening, en el primer trimestre se le agrega el screening de la semana 11-14, que ajeno a una ecografía de primer trimestre que debe ser hecha principalmente o en lo posible alrededor de las 13 semanas, que es donde mejor se mide el diámetro cefalonalga o cefalocaudal para sacar edad gestacional, una ecografía, llamémosle, que hoy podría incorporarse como necesaria dentro de la, es una agregación de screening del primer trimestre. En el segundo trimestre también una segunda ecografía del segundo trimestre como screening de lo que dice Raúl, anomalías congénitas, y también se está incorporando ahora el screening de ecocardiograma fetal para hacer diagnóstico de screening de anomalías congénitas fetales. A la semana 24-26, hoy en el hospital están haciendo de rutina un screening, haciendo ecocardiograma fetal para diagnóstico de acuerdo a lo que dio el Ministerio de Salud de la Nación ya hace varios años. Bueno, Roberto sabe y Raúl, porque al hospital han venido muchos neonatólogos en función de la cirugía que necesita ese feto, ese recién nacido, cuando llegue el momento de nacer, o derivar a la madre para que sea asistida en un centro de mayor envergadura, para que ni bien nazca el producto de la concepción pueda tener la cirugía cardiovascular pertinente, ya que si naciera en cualquier otro lugar, hasta que se lo derive o se haga el diagnóstico posterior, ese, según la anomalía congénita, podría tener complicaciones. Y en el tercer trimestre, yo diría que como ecografía, ajeno a lo que dijo Raúl, ecografía del tercer trimestre, valorar placenta, líquido amniótico y crecimiento fetal, se podría agregar, ¿no es cierto?, salud fetal, en donde se podría hacer el score de Manning, ¿no es cierto?, como un elemento de screening también para ver si hay algún tipo de patología. No, yo no digo ya el Doppler, porque el Doppler sería más específico en pacientes con patología como hipertensión, diabetes, etc. Pero sí le agregaría una ecografía por trimestre y dentro de cada trimestre una ecografía más. En el primer trimestre screening de semana 11-14, en segundo trimestre screening de anomalías congénitas y patologías cardiovascular, y en tercer trimestre screening para valorar salud fetal. Es decir, si se entiende eso, creo que el alumno tiene claro cuál es el porqué de las ecografías y cuál es el valor que tiene la misma en función de los diagnósticos probables. Por supuesto, lo que dice Raúl, si es necesario, uno va a empezar a pedir ecografía en función de determinadas patologías, ¿no? Que eso ya es otra cosa. Seguro. Ahora bien, con respecto al score de Manning o el test de Manning, ahí había una pregunta, Raúl, ahí que decía que cómo se hace y qué es, como, bueno, más allá de la vitalidad fetal y ver la salud fetal. ¿Podrías hablar un poquito de eso? Sí, el score, o sea, el score de Manning o puntuación de Manning, como quieran llamarlo, es un método, si se quiere, biofísico, en el cual, como dijo bien el maestro, no solamente cuantificamos, sino que cualificamos al feto y valoramos su vitalidad. Se puntúa, digamos, sobre un ideal de 10 puntos, con 5 ítems. Esos ítems hay que ir viéndolos a cada uno y valorándolo con una puntuación ideal de 2.
y esa puntuación va dirigida a lo que son los movimientos respiratorios fetales, estamos hablando del tercer trimestre, ¿no? Movimientos respiratorios fetales, Sí. movimientos fetales, digamos, en generales de los miembros superiores y miembros inferiores, con una puntuación siempre de 0, 1 y 2. El tono, que es la actitud fetal, sobre todo, que el tono esté presente, y eso se puede valorar, lo podemos observar ecográficamente. ¿Cómo valora un tono? Bueno, el tono lo podemos valorar ecográficamente de acuerdo a cómo está ubicado y las relaciones que tienen los diferentes segmentos fetales entre sí. La variabilidad cardíaca fetal, o sea, los latidos cardíacos fetales, ¿sí? Y también tenemos en cuenta un valor importante del líquido amniótico, ¿sí? El líquido amniótico, si está bien, está disminuido o está aumentado. O sea, eso nos da una puntuación que va de 0 a 2, y lo ideal sería 10, porque son 5 puntos. Y bueno, de acuerdo, digamos, al valor que obtengamos, vamos a tener digamos, la puntuación. Eso es una variación, un estudio que se realiza aproximadamente entre 30 y 40 minutos, va a depender de cada paciente en particular, pero se le da ese tiempo, se le determina ese tiempo, que es generalmente lo más limitante que tenemos, sobre todo en la parte pública, la presión de la sala de espera, ¿no? A esto me refería, que Pero, en general el score de Manning fue descrito para realizarlo en 30 minutos, porque la observación sí, de los movimientos fetales, los movimientos respiratorios y el tono, que sería la flexo-extensión de los miembros, así se mide el tono del feto. No se puede hacer en 5 o 10 minutos como a veces se hace una ecografía. Tiene que llevar no menos de 20 a 30 minutos. Luego sí. viene la cantidad de líquido amniótico, contar los bolsillos, cuántos bolsillos hay de más de 2 centímetros, y también el monitoreo, porque para completar el score de Manning tiene que ir de la mano el NST. Es decir, de esa forma se componen los 5 puntos que dijo Raúl, que se le va a dar una puntuación de 0 a 2 para tratar de lograr 10 en su máxima expresión. Así es. Sí, es muy buena observación la suya, doctor. La limitación es el tiempo y los operadores, pero yo creo que, a ver, todo el mundo hoy, por ejemplo, hace mucho hincapié en el Doppler, pero el Doppler tiene sus indicaciones y bueno, hay veces que no está indicado pedir un Doppler. Pasa que parecería ser como que el Doppler al obstetra le da tranquilidad, pero en embarazos sanos, el mejor indicador es el Manning. Claro, lógicamente. Por eso el Manning sería un screening, como les decía yo, y ya no el Doppler, que es más específico para esa paciente donde uno sabe que tiene una patología de base y el Doppler le va a manifestar si esa patología tiene o no incumbencia en la unidad fetoplacentaria. ¿Por qué? Porque el Doppler va a estar midiendo el IP o el índice de resistencia de los vasos, ya sea uterinos, umbilicales y cerebral media. Entonces, si yo estoy midiendo, es porque ya estoy sospechando una patología. Si no, directamente sería un estudio en lo que hablamos también del buen o mal uso de la tecnología. Cuando pedimos por pedir, cuando pedimos ya que está, lo pidamos. No es así, porque el tiempo que se necesita, los turnos, el costo, eso implica que debamos pedir los estudios que sean necesarios. Resumiendo, para la pregunta del doctor Tisera, que va a hacer pregunta para ustedes. De acuerdo a lo que dijo el doctor Serra, ecografías necesarias, hoy casi imprescindibles, una por trimestre. Ecografías indicadas para verificar determinadas cosas, una por trimestre. Screening de la semana 11-14, screening de la semana 22-24 para ver anomalías congénitas y patologías cardiovasculares, y screening del tercer trimestre que estaría representado por el core de Manning. Eso le vamos a pedir que sepan interpretarlo y explicarlo. Lo demás, seguramente que es dato de más especialistas, que para eso lo tenemos al doctor Serra para que nos desburre a todos.
A ver, ten el micrófono apagado, no, por favor. Raúl ahí dice, André dice, no sé por qué escribe André y tiene que hablar, tiene que pedir la palabra y hablar, no sé, directamente ahí ha escrito, dice, ¿cómo interpreto el riesgo de preeclampsia con la ecografía del primer trimestre? En San Pablo es distinto, Bueno, Andrés. Acá en La Rioja es... ¿Cómo está, Andresito? Todo bien. Yo no quería interrumpir el maestro, doctor Tisera, está por bien, eso está bien. escribí ahí. Pero sí pueden hablar, levantan la mano, hablen, no hay ningún problema. ¿Está claro? Está claro. Como si estuviéramos en la clase. Está claro, gracias. Sí, a ver si tengo algo acá con respecto, no me quiero explayar tanto, pero tengo algo acá para mostrar. Sí, importantísimo, mientras vos lo buscas, Raúl, importantísimo, a André y a todos, que bueno, esto del el riesgo de preeclampsia que se valore en el primer trimestre. Y por ahí hay que explicarle a las pacientes, porque por ahí a lo mejor si yo no tengo ningún síntoma, doctor, usted me habla de preeclampsia, hipertensión, ¿qué será eso si yo estoy embarazada y estoy bien, vengo bien, me siento bien? Y hay que explicarle que es un estudio que se hace en el primer trimestre, o sea, 11 semanas, 14 semanas, estamos hablando entre los 2 y los 3 meses, para ver si esa mujer tiene alguna posibilidad de hacer hipertensión allá en el tercer trimestre. O sea que ustedes están haciendo, doctor, un estudio que para ver si la mujer puede tener alguna enfermedad en el tercer trimestre, ahora en el primer trimestre, claro. Y si no tengo síntomas y me sale mal, dice la señora, por ejemplo, bueno, hay que explicarle que hay que hacer una medicación y todo. Por eso es importante saber no solamente para qué se hacen, interpretar los estudios, sino también para explicarle al paciente por qué se hace tal cosa. Porque si no, el doctor ya se acabó un poco, el médico que va al consultorio de la paciente y le dice, ¿está bien? ¿Cómo está el laboratorio? Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo está? No, está todo bien, está todo bien. ¿Qué está todo bien, doctor? Te va a decir la mujer. ¿Qué está todo bien? El doctor Por ahí yo veo, doctor, ahí yo veo, doctor, que yo me fije y estoy viendo y tengo la GOT más, eso que dice GOT, ahí más arriba de los valores normales que dice ahí. Y después ahí, cuando usted me mandó al doctor Serra a hacer el estudio, acá el doctor Serra dice que no, la visualización, no sé, ¿qué significa eso, doctor? Bueno, y el paciente te interroga, te pregunta, y no es el paciente que va a decir, a ver, se queda únicamente con lo que dijo el doctor, está bien o está mal. Por eso es importante. Está bien, a lo mejor esto... Vuelvo a decir y repito lo que dice el doctor Serra, a nosotros nos apasiona y nos gusta, pero bueno, también es importante que ustedes vayan sabiendo cuál es la realidad que van a tener ustedes cuando sean médicos. Disculpe, doctor. Doctor Serra, síganos. No, por favor. No, sí, estamos todos acá aportando lo que uno puede aportar y sí, esto es algo que realmente nació en el 2017, o sea que es algo relativamente nuevo y son a ustedes los que realmente, los que hagan obstetricia van a incorporar esto como una práctica rutinaria, ¿sí? Porque esto vino para quedarse, justamente 2 palabras nada más. Ustedes ya saben que la preeclampsia es del 2 al 5% de todos los embarazos, ¿sí? Y tenemos una preeclampsia temprana, una preeclampsia tardía, ¿sí? Pero nosotros, sobre todo, nos interesa justamente la preeclampsia, las dos, obviamente, pero la preeclampsia temprana es sobre lo que podemos prevenir, sobre todo. Esto justamente, fíjense cómo fueron los ingresos en el Hospital de la Madre y el Niño, los ingresos a la UTI obstétrica, ¿sí? En el año más o menos 2015, que empezó a operar, un poquito antes también, al 2018, que fue donde hicimos el corte de este trabajo. Y fíjense el total de pacientes y las pacientes con el diagnóstico de ingreso de hipertensión. Fíjense, el 60% en el año 2015, el 54% en el año 2016, más del 50% de los ingresos a la UTI obstétrica fueron obviamente por trastornos hipertensivos en el embarazo, ¿sí? El rendimiento justamente del cribado para preeclampsia, ¿sí? La tasa de detección que nosotros vamos a tener, y que lo que me preguntaban cómo se hacía, se pueden hacer de diferentes formas. Lo que nosotros siempre sugerimos es poder incorporar los mayores cantidad de marcadores, porque ahí vamos a estar más cercanos a una tasa de detección alta, ¿sí? Que vamos a estar cercanos al 90%. O sea, de cada 10 preeclampsias que veamos tempranas, vamos a estar captando 9, ¿sí? Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer marcadores bioquímicos, lo podemos hacer, pero nosotros no tenemos marcadores bioquímicos.
pero sí podemos hacer la presión arterial de la presión arterial media de la paciente, ¿sí? Podemos medir las arterias uterinas, el IP de las arterias uterinas, ¿sí? Y con esto estaríamos cercano entre el 80 y el 85% de la captación. Eso fue lo que nosotros nos motivó a poderlo hacer, porque si podemos captar entre el 80 y el 85%, que no sea una excusa los marcadores bioquímicos de no hacer nada, ¿sí? Cuando valoramos los riesgos y valoramos, digamos, lo que trae la paciente en sí incorporado, vemos que más o menos las pacientes de mayores de 35 años van a aumentar el riesgo, que son pacientes si son bajas, ¿sí? Y son pacientes que son pesadas, o sea, tienen un índice de masa corporal alto, va a aumentar el riesgo, ¿sí? Mientras que si son pacientes, digamos, altas, van a disminuirlo. Las afrocaribeñas y lo que hay mayor cantidad ahí en Brasil, sobre todo de raza negra, por eso que en Brasil es mucho más alto el índice de preeclampsia, la incidencia. En las asiáticas, la fecundación in vitro, fíjense si tiene presión arterial crónica puede llegar a aumentar el riesgo también. Las diabetes o enfermedades como el síndrome antifosfolipídico, una histeria familiar de tener preeclampsia en embarazos familiares, la madre sobre todo. Si son multíparas, por ejemplo, multíparas que no han tenido preeclampsia, va a disminuir el riesgo, mientras que si han tenido, van a aumentar sustancialmente el riesgo. Nosotros lo que hacemos es la medición de la presión arterial media, que se hace con 2 tensiómetros, que la guía sugiere tensiómetros digitales. Nosotros tenemos uno que lo usamos, lo compramos nosotros, y hacemos en la medición de la presión arterial media, ¿sí? Que se realiza en la paciente tranquila, sentada, que no venga caminando de 10 cuadras y la sentemos y le tomamos la presión porque nos va a dar cualquier cosa, que tiene que estar por lo menos 5 o 10 minutos para en la sala de espera, y ahí la hacemos pasar y le tomamos la presión arterial media. Esto siempre haciendo hincapié en el trabajo en equipo, porque esto lo hace el personal de enfermería, ¿sí? Calculamos la presión arterial media, ¿sí? Que se calcula de esta forma, generalmente el software lo hace en forma automática. Medimos el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. No voy a entrar en tema de la técnica, pero básicamente medir la resistencia que tiene la arteria uterina, ¿sí? Esta es una arteria uterina de baja resistencia y esta es una arteria uterina de alta resistencia. Medimos el IP, que es el índice de pulsatilidad, ¿sí? Que ya lo dijimos en algún momento. Y ahí clasificamos la paciente en la semana 12 si es de alto riesgo o bajo riesgo. La paciente que es de alto riesgo comienza con aspirina, que va más o menos en una dosis de 150 a 200 miligramos de aspirina por día y se toma desde la semana, desde el momento que se hace el diagnóstico, se valora el riesgo hasta la semana 36. La volvemos a evaluar en la semana 22. En la semana 22 valoramos de nuevo el riesgo. Tenemos, si la paciente es un alto riesgo, la vemos en la semana 24 o riesgo intermedio. Si es de bajo riesgo, directamente la vemos en la semana 36. Y evaluamos el riesgo de la preeclampsia de la semana 32, siempre teniendo en cuenta alto o bajo riesgo, ¿sí? Esto va a depender de cómo va la evolución del riesgo en cada día gestacional que nosotros vamos evaluando. En la semana 36 tenemos un alto riesgo, hacemos un control a las 36, 39 semanas y evaluamos el parto no más allá de las 40 semanas, siempre y cuando los marcadores maternos también estén bien y el feto no tenga ningún tipo de patología. Estamos hablando de riesgo nada más, no estamos hablando de patología, ¿sí? Y si el riesgo es bajo, bueno, es una conducta expectante directamente, ¿sí? La toma de aspirina, como yo le dije, se hace de entre 150 miligramos por noche hasta la semana 36, ¿sí? Y el riesgo se evalúa de nuevo. El tema, con nosotros en ese momento teníamos 200 pacientes. De esas 200 pacientes nos dio un alto riesgo del 16% de las pacientes y un bajo riesgo del 84%. El total de pacientes con alto riesgo de enfermedad preecláptica tomando aspirina, ¿sí? El 71 no realizó enfermedad preecláptica, que es el verde, no realizó enfermedad preecláptica digamos, de las pacientes que estaban cuantificadas como alto riesgo. Las pacientes, digamos, que no realizaron, no tenemos datos, hubo un 6% de esas pacientes, ¿sí? Y tenemos, o sea, como pacientes que se perdieron en el estudio fue el 6%, o terminaron en la parte privada, porque había pacientes que fueron, digamos, se hacían y eran de la parte privada y no teníamos datos. Y después tuvimos un 15% que realizó preeclampsia, pero en una preeclampsia tardía, ¿sí?
y una que así todo, tomando aspirina, el 6% hizo preeclampsia, ¿sí? Bueno, esto es para ver el mismo gráfico que vimos anteriormente, pero de otra forma, ¿sí? Y, bueno, obviamente, ¿qué tuvimos con respecto a esto? ¿Qué falsos negativos tuvimos? Sobre un total de 168 pacientes que fueron negativas, solamente el 1,2% hizo creo que fue una sola paciente, hizo una enfermedad, digamos, preecláptica temprana, o sea, fue un falso negativo, y el 1,2, que fue otro paciente, hizo una preeclampsia tardía. Y bueno, estos fueron los caminos que nosotros tuvimos, que cuando nosotros impulsamos este estudio y no vemos la hora que pase la pandemia para poder volver con este tema, en el cual vimos dos caminos, ¿no es cierto? La enfermedad, digamos, preecláptica sin el screening, en donde tuvimos acá, fíjense, los ingresos a la UTI, tuvimos los ingresos a la NEO, porque fueron de la mano, la paciente que ingresó a UTI obstétrica, el bebé ingresó a NEO, y la prematurez. Y fíjense, con el advenimiento del screening y la toma de aspirina en el alto riesgo, lo que se disminuyó, ¿sí? Lo que se disminuyó con respecto a los ingresos de las UTI, tanto obstétrica como neonatal. Bueno, eso quería mostrar más o menos en 2 palabras cómo se hace y los resultados que por lo menos tenemos nosotros parcialmente en el hospital, ¿sí? Hasta el año 2018, que fue el corte que hicimos. Bueno, Vos muchas sabés, gracias, Raúl, no sé. Raúl, perfecto. Sí, Raúl, yo lo traté de hacer lo más rápido posible, disculpe del tiempo. no. Te quería preguntar si vos tenés bien actualizado las dosis de aspirina, porque yo tenía entendido que era hasta 150 miligramos lo que se estaba dando, de 50 a 100 habitualmente para todos los tratamientos que hacemos, síndrome antifosfolipídico, trombofilia, etcétera. Y cuando se diagnosticaba esto por medio del equipo de Nicolai, que es el que consideró oportuno manejar con aspirina desde la semana, antes de la semana 14 hasta la 36, decía que debería ser, o al menos eso tenía entendido yo, que debía ser aspirina hasta 150 miligramos. ¿Vos has leído algo que puede ser hasta Sí. 200 ahora? No tenía conocimiento. No. La dosis ideal sigue siendo 150 miligramos. Lo que tenemos la gran dificultad son 2 cosas. Primero, que no existe un preparado en nuestro país que sea de 150 miligramos. Y no sé si en otros existe 150 miligramos como dosis exacta. Entonces, eso es una dificultad y un sesgo que hay que tenerlo en cuenta. Porque en realidad, ese es el primero. Y el segundo, la adhesión al tratamiento de la paciente es otro sesgo que no lo tenemos. Entonces, la dosis ideal es 150 miligramos. ¿Cuál es nuestra realidad? Si la paciente en realidad no puede, porque tenemos 100 miligramos la presentación y digamos más cercana, porque hay otro que creo que viene de 325, bueno. Lo ideal sería que tome un comprimido y medio de 100. Son comprimidos muy pequeños, muy difíciles de partir, muy difíciles a ver, cuando uno parte un comprimido, realmente no sabe si está tomando el principio activo o no, en realidad. Entonces, Y porque no están homogenizados. Entonces, el partir de comprimidos no homogenizados de cualquier medicamento no te asegura. Por eso, una de las tendencias también es un día 1 y un día 2. De esa forma, entonces vas produciendo una dosis más o menos estable en sangre de alrededor de los 150 miligramos. Te quería mostrar esto, si vos me permitís esto, cuál es el mecanismo para que ellos puedan entender bien el por qué la acción de la aspirina. Es decir, la aspirina tiene esa acción, ¿no es cierto?, que es una inhibición irreversible y a largo plazo de la ciclooxigenasa plaquetaria y de la producción de tromboxano, con mínimos efectos en la producción vascular de prostaciclina, generando una relación prostaciclina-tromboxano similar al embarazo normal. No se olviden
que en la preeclampsia la etiopatogenia era que los factores proinflamatorios iban a producir una lesión endotelial, a donde en esa lesión endotelial, en función de los factores proinflamatorios, aumentaban los tromboxanos sobre la prostaciclina. Y eso es lo que iba a producir el fenómeno de vasoespasmo y de ateroesclerosis a posteriori. Por eso es que acá aclara muy bien de que la aspirina tendría como acción generando una relación prostaciclina-tromboxano similar al embarazo. Pero es muy importante la dosis, porque en dosis de 500 miligramos, que es la dosis de una valla aspirina común, produce un bloqueo de las dos, de prostaciclina y de tromboxano, lo cual no sería adecuado. Por eso las dosis altas de aspirina no son aconsejables. También bloquea la respuesta aumentada a la angiotensina 2 y la dosis en la mayoría de los estudios clínicos que se han hecho vale entre 50 y 150 miligramos por día. Por eso es que queríamos, por sobre todas las cosas, no solamente los miligramos, sino cuál es el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico para que realmente puedan ir entendiendo lo que es la etio y la fisiopatogenia del mecanismo de acción de esta droga. Y que en dosis muy altas sería como no dar nada. ¿Por qué? Porque estaría bloqueando tanto la prostaciclina como los tromboxanos. Gracias, Raulito. Disculpame. No, perfecto, maestro. Perfecto. A ver. Bueno, ¿habrá alguna otra pregunta de los alumnos? ¿Alguna pregunta, duda? César Calderá, si no tenés más dudas, vos. No, Doc, no, creo que la clase fue bastante clara y creo que no. Bueno, gracias. Bueno, gracias por participar. Ya estamos en horario como para ir cerrando. En primer lugar, quiero agradecerles a los ayudantes, alumnos, como siempre, que están en todo momento. En este momento, Daniel y Juan están viendo el tema de la asistencia. Recuerden que se toma asistencia al principio y al final, ¿no? Entonces es importante para que ustedes sepan y después no tengan problemas o aparezcan inconvenientes que yo estuve presente, estuve un ratito, no estuve un ratito. Lo importante de todo esto es que ustedes tengan asistencia durante toda la clase. O sea, se toma la asistencia al principio y al final, por un lado. Mañana 9 horas va a ser, digamos, los casos clínicos, ¿eh? Así que por ahí es importante que